Les voy a hablar de mi proyecto de historia. Mi proyecto de historia, para saber más de la Revolución Mexicana, nos acompaña un personaje histórico llamado Venustiano Carranza. Muchas gracias por estar aquí, señor Venustiano Carranza. A ti por haberme invitado aquí. Le voy a hacer una serie de preguntas para saber un poco más de su tema. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es su fecha exacta de nacimiento? Mi fecha exacta de nacimiento es el 29 de diciembre de 1859. ¿En qué localidad nació? ¿En qué municipio? ¿En qué estado? Yo nací en Cuatro Ciénegas, Coahuila, lugar en que aquel entonces contaba con apenas con un par de miles de habitantes. ¿Me puede hablar un poco más de su carrera? Pues fui miembro de la prestigiada familia de la región, siendo mi padre coronel Jesús Carranza Neira, militar de la causa republicana y muy admirador de Benito Juárez García, en cuya figura nos educó a mí y a mis hermanos. Mi padre fue un gran presidente municipal en varias ocasiones de Cuatro Ciénegas, siendo también muy poderosa en la región mencionada. ¿Quién toma el puesto de su padre cuando muere con este puesto de presidente municipal? Yo lo sustituyo porque no había mejor persona que quedarse con su puesto que su hijo Venustiano. ¿Usted qué carreras o profesiones tenía? Fui un político militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, que era el que anteriormente estaba a la cabeza. ¿Usted en qué año fue presidente o fue su lapso de presidencia? Yo fui presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. El 9 de abril de 1917 convoqué las elecciones para diputados y senadores del Congreso de la Unión y para presidente de la República. ¿Quiénes eran sus principales enemigos en su carrera política y en la carrera militar? El ejército de Victoriano Huerta tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero. ¿Qué hizo durante su mandato en la presidencia o qué apoyó? Durante mi gobierno yo me di a la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes y hacer valer la constitución que había sido promulgada anteriormente por nosotros en 1917 con la constitución. ¿Usted cómo murió y en qué fecha fue? Yo después de un día soleado de trabajo en un pequeño pueblito en Tlaxcalatongo, Puebla, fui asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del general Rodolfo Herrero, por la madrugada del 21 de mayo de 1920. Gracias, señor Venustiano Carranza, por estar aquí con nosotros. ¿Y qué les parece si, hablando del Monumento a la Revolución, pasamos a ver un poco de la historia del Monumento a la Revolución que está en Ciudad de México? Anteriormente este Monumento a la Revolución iba a ser una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, en donde se legislarían todas las leyes para todos los ciudadanos mexiquenses. Esta construcción lamentablemente fue clausurada y más o menos se iba a ver así. Y principalmente fue clausurada porque fue el comienzo de la Revolución Mexicana. La estructura iba a ocupar más del triple en metros cuadrados, solamente que ya el presupuesto no alcanzó para más. Y bueno, sí, se iban a hacer un sinfín de estructuras más, ya que Porfirio Díaz era un fanático de la arquitectura moderna y de la arquitectura italiana y de la arquitectura francesa. Entonces él quería traer todas esas construcciones desde Europa, pero lamentablemente él, cuando fue exiliado, ya no pudo hacer más y solamente nos quedamos con este bonito Monumento a la Revolución. Este ha sido mi proyecto para la historia de México y espero que les haya gustado mucho.